Muy bien. ¿Me confirman por favor si aparece el mensaje de que estamos grabando? Sí, ya, Gracias. listo. Entonces, buenas noches a todos los que se están conectando en este momento. Hoy tenemos nuestra última semestre acá en Catedral Nómada. Nuestra charla es Arquitectos de la Naturaleza. Es, es un título muy bonito para mí. Nuestro expositor, Urabá del Sol, Ponzone Franco, es diseñador y constructor de estructuras en bambú, administrador de empresas rurales y especializado desde el estudio y la práctica en el manejo y la transformación del bambú. En 2015 funda Tacuara, donde se desempeña como diseñador, coordinador de proyectos y formador de equipos de trabajo. Impulsado por la idea de permanecer en el campo, empoderar a los jóvenes rurales y aportar soluciones en estos tiempos de cambio. Urabá, pues por acá ya tenemos 17 presentes, ahí se nos van conectando nuestros jóvenes. Yo, yo Muy bien. conozco conozco Casa Aire, esa es Ujú. tuya, ¿cierto? Es hermosa. Sí. Yo pasé unos días allá espectaculares. Te felicito. Ah, Qué me alegra, me dicha. alegra. Tener esa casa yo para Jenny, yo creo es una dicha. Bueno, el auditorio es todo tuyo. Muchas gracias por compartir con nosotros hoy. Y listo, bienvenido por acá. Bueno, muy bien. Eh, Vamos a ver si por aquí. Muchísimas gracias por la apertura, por permitir este tipo de espacios eh, y bueno, por hacer un poquito como esta invitación a conversar un poco sobre los procesos que estamos tejiendo desde el bambú y cómo el bambú se va combinando con diferentes posibilidades para juntar un poco el arte, la arquitectura y cómo el hacer con las manos también. ¿Me confirman si ahí se escucha bien? Sí, Sí, se perfecto. está escuchando. Bueno, muy bien. Entonces, déjenme un instante aquí ya pongo la presentación. ¿Todavía van llegando más participantes o ya Seguirán estamos? llegando. Dale tranquilo que ellos siguen llegando más o menos hasta las 6:15 van entrando algunos. Ok, listo. Entonces, a ver si ahí. No sé si ahí se está viendo. ¿Me confirman si ahí se está viendo? Sí, Ok. Bueno, entonces contarles que Tacuara Diseño en Bambú somos un colectivo de jóvenes que pues, hemos vivido gran parte, la mayoría en la zona rural del municipio de San Rafael, en la vereda del Arenal, y que pues somos un colectivo ya llevamos como 10 años trabajando, enfocados en la transformación del bambú y los materiales naturales, como en esa búsqueda de cómo podemos generar una alternativa sustentable para permanecer aquí en el territorio, para no salir y migrar hacia las grandes ciudades. Estamos ubicados en un territorio que es muy bonito, muy mágico, territorio de San Rafael, eh, y un territorio donde pues siempre tuvimos como la claridad que queríamos permanecer en el campo y cómo generar alternativas creativas para permanecer aquí sin migrar hacia las ciudades, pero desde otra mirada, ¿no? Entonces, esto nos fue llevando a ir como explorando
un poco esa posibilidad creativa del bambú y hoy nuestro trabajo se enfoca en la arquitectura para el espíritu. Esto comprendiéndolo desde cómo podemos diseñar y construir espacios con estructuras orgánicas o con materiales naturales que pues vayan más allá de simplemente pues como cumplir una función, ¿sí? Sino que pues cumplan también la función de inspirar, de relajar, de sanar. ¿Sí? Eh, y bueno, dentro de estas posibilidades que les contaba que siempre quisimos tener en el territorio y que queríamos que desde el campo se pudiera generar como una posibilidad de estar más creativo, pues apareció el bambú. Y el bambú pues nos enamoró como de a primera vista, porque es una planta que tiene muy rápido crecimiento, tiene una regeneración constante, es un pasto que se está regenerando constantemente, tiene una posibilidad de captar CO2 que es pues, muy superior a las maderas y a la mayoría de los árboles que conocemos. Tiene una relación muy bonita con las fuentes hídricas, regenera los suelos, tiene un bajo costo energético en su producción y es un material muy resistente y flexible. O sea, en resumen, es uno de los materiales más sustentables eh, que hay en la naturaleza, es un gran regalo y brinda esa posibilidad de, ante la necesidad de requerir un material para construir, para diseñar, para generar mobiliario, para transformarlo, es un material muy sustentable en comparación con las otras posibilidades que nos brinda la naturaleza. Y eso pues como que nos le dio mucho sentido a lo que hemos estado haciendo y pues todo esto lo hemos enfocado un poco o como nuestra máxima aspiración o deseo, intención y en lo que estamos transitando es intentar de llevar el bambú a su máxima expresión. Y esto pues lo sentimos por una parte como el compromiso de que estamos trabajando con una planta que es un ser vivo, que lo cosechamos y en el momento que lo cosechamos e intervenimos, pues estamos a la vez como asumiendo el compromiso de que lo que vamos a hacer con esa planta sirva para exaltar esa planta y para hacer algo bonito, ¿no? Que sea algo que esa planta que fue creciendo toda su vida, pues también sirva para nutrir otros procesos. Y por otra parte, porque tenemos el gran compromiso de que al trabajar con materiales naturales que están muy estigmatizados, ¿no? Aquí sigue siendo el bambú el material de pobre, ¿no? En la mayoría de las culturas de América y que en algún momento no lo fue, pero ahorita lo es. Entonces hay un gran compromiso de hacer las cosas muy bien hechas, porque si hay una mala experiencia, pues el bambú no sirve, ¿no? Los materiales naturales no sirven, no funcionan. Entonces, como que este es un poco el lema y lo que tratamos de transitar. ¿Me confirma si hasta ahí se escucha, se está viendo bien la presentación? Sí, muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, ahorita quería pasar un poco como a compartirles como de dónde fue surgiendo nuestro colectivo y lo que hemos estado haciendo. Nosotros empezamos en esa búsqueda de llevar el bambú como a su máxima expresión, empezamos desde hacer cosas muy pequeñas. Eh, Estos son lapiceros en bambú y maderas recicladas, cada color que ven aquí es el color natural de una madera que empezamos a unir y combinar. Eh, y ahí empezamos como a probar, ¿no? Cada vez que hacíamos algo, como que el bambú nos decía, ¿y por qué no hacen esto otro? Y es como que hay una posibilidad más, ¿no? Entonces empezamos a probar con diferentes posibilidades, objetos, mobiliarios, bicicletas hechas en bambú y probamos con toda una línea de equipos de sonido donde justamente fue como unir el bambú con la ingeniería de sonido, con semilleros de investigación, de ingenieros de sonido y ver qué posibilidades había. Esto que ven aquí son amplificadores acústicos donde uno inserta el teléfono y aumenta más o menos un 25% el volumen del teléfono, solo pues como estudiando y poniendo en práctica las propiedades del sonido y las proporciones que pueda tener el bambú. Y esto lo combinamos con rescatar un poco como estos elementos y símbolos de culturas precolombinas colombianas, y que hay símbolos quimbaya y otras culturas, y también vemos las indicas de los indígenas zenúes, que nos
que también como que nos ayuda mucho a resaltar como esa identidad colombiana, las aves, bueno, como que esto fue todo un proyecto de investigación, que también por otra parte hicimos toda una prueba de equipos con componentes electrónicos, ¿no? Ya utilizando sistemas digitales, Bluetooth, bocinas y creando, digamos, como todo un equipo amplificador en bambú. Y eso fue como toda una parte de exploración. Paralelo a esto, mientras hacíamos cositas más pequeñas en taller, empezamos a formarnos un poco en la parte de cómo construir con bambú, y cómo integrarlo con otros materiales. Entonces aquí vemos los de casitas que fuimos construyendo con bambú, las paredes son en tierra, cómo tienen, cómo detallamos que el clima, la aeroclimática, la ubicación, la espacialidad, pues sean como coherentes, pero muy todo desde seguir un poco esa lógica constructiva tradicional, de la cual pues hay como muchos referentes en nuestro país, ¿no? Y que combinan la guadua como en este tipo de estructuras. Para nosotros fue muy interesante esa exploración, sin embargo, como que nos quedaba un poco corta en el momento en que pues, queríamos como ser más creativos, explorar otras posibilidades, de la cual estamos como muy acostumbrados a pequeña escala hacerlo en el taller, y esto de alguna manera nos como que es muy bonito y muy chévere, pero era así como el mismo cuadrado, el mismo octágono, un poquito más grande, un poco más pequeño, ¿no? Entonces dijimos como, nos sentíamos un poco estancados y no teníamos mucho los ánimos de poder continuar tanto con el tema de arquitectura, ¿no? Y un poco en ese proceso, pues que sentimos como que empezábamos a perder un poco el arte también, empezaron a llegar referentes de otros colectivos, de otras iniciativas, donde estaban trabajando el bambú a otro nivel, ¿no? Desde otras miradas, y fue como, wow, darnos cuenta de que en realidad, pues todavía nos queda un camino muy grande por recorrer, y que en realidad lo que hemos hecho pues es algo muy, muy pequeñito, y que pues en el inmenso mundo del bambú pues sabemos muy poco, y empezamos como a entender esas posibilidades de crear estructuras más orgánicas y construir estructuras con curvas y construir estructuras eh, que tuviera una expresividad mucho mayor, ¿no? Entonces aquí vemos ejemplos de arquitectura mixta, que son unos amigos en México, Pablo de un estudio en Indonesia, Inspirar Architects, que también está en Indonesia, Ulaman, que es un hotel muy bonito también, construido con estas técnicas. Y desde ahí, pues empezamos de nuestra parte un camino en el cual llevamos ya como 6 años más o menos, dedicados como a explorar la arquitectura orgánica y cómo el bambú se puede manifestar eh, y permite crear desde otras miradas, ¿sí? Entonces, la siguiente parte quería compartirles como algunos de los proyectos que hemos construido eh, durante el espacio, y que también pues les invitaría, si de pronto hay alguna pregunta puntual o algún aporte puntual que se quiera hacer durante el proceso, que también pues se pueda dialogar como para ir haciendo más fluida la conversación. Entonces, contarles que, bueno, estos son algunos de los proyectos que hemos venido creando, y que todo parte mucho como desde cuando empezamos como a entender un poco esta posibilidad del bambú, también empezamos a entender un poco como esa responsabilidad de lo que implica crear un espacio, ¿no? Y pues ahí nos empezaron a sonar conceptos muy interesantes como la biomimética, ¿no? El hacer que las estructuras se inspiren en las geometrías de la naturaleza, y muchos de los proyectos que hemos hecho están inspirados en geometrías de la naturaleza y en cómo estas geometrías eh, pues dialogan con el entorno, permiten como crear otro tipo de ambientes, de manifestaciones, que finalmente lo que hacen es transmitir pues sensaciones que hacen que la arquitectura se pueda disfrutar mucho más, ¿no? Y todo este proceso nace de entender, pues creo que es muy usual ver la guadua, ver diferentes tipos de bambúes eh, redondos, ¿no? Tal cual como nacen de la planta, pero pues toda esta exploración empieza en el momento en que empezamos a sacar como secciones, como pequeñas latillas, pequeñas tiras de ese bambú, ¿no? Y estas tiras son muy flexibles. Y con estas tiras principalmente hacemos como dos tipos de vigas, unas vigas que son rectangulares
que nacen de la unión de muchos elementos, y otras vigas que son redondas. ¿Sí? Entonces, con esta combinación de vigas podemos hacer arcos, así como lo vemos aquí, eh, o podemos generar con esta viga redonda, que la llamamos una viga lazo. Es prácticamente como tener una cuerda que se moldea en el espacio, en la dirección que necesitemos y que queramos crear. Entonces, como que ahí nace, pues, como se abre como todo un mundo de posibilidades en el cual, como el bambú se presta y no hay límite, ¿no? Como que es muy completa las posibilidades de crear, y empezó pues como bueno, cómo creamos, pero cómo lo hacemos, obviamente de esta manera artística, pero también técnica, que permita pues que se pueda como en realidad viabilizar, ¿no? Esta posibilidad. Este es una estructura, es la casa de mis padres en San Rafael. Es una estructura que tiene como 180 metros cuadrados y fue una de las primeras estructuras que construimos utilizando estas técnicas de vigas curvas, y fue mucho como esa universidad, ¿no? Como el espacio donde formarnos en estos conceptos. Algo muy bonito que ha sido es que durante este proceso, que siempre hemos tenido la posibilidad, si bien todo el aprendizaje ha sido muy autodidacta, muy autónomo y desde estar en contacto con el material, hemos tenido la compañía de algunos maestros más a la distancia. Contactamos a los amigos en México o en Indonesia, preguntarles cómo lo estaban haciendo, qué técnicas utilizaban, y alguna respuesta nos llevaban, que nos ayudaban como a guiarnos en ese proceso. Esta es la estructura de la cual les estoy hablando ahorita, y es una estructura que busca, combina un poco como todas las posibilidades del bambú. Entonces utilizamos columnas que son rollizas, pero ya utilizamos vigas curvas para darle la geometría a las cubiertas. Utilizamos, le llamamos como el alma, los huesitos del bambú, la parte interna para los barandales. Y es muy bonito porque es una estructura que está como implantada en la montaña, que busca estar en conversación con la montaña, ¿no? Sus geometrías están inspiradas como en las montañas, también en esa ondulación, que permite como habitar, estar adentro y afuera de una manera muy armoniosa. Lo que vemos aquí es esta casa tiene 3 pisos. Este es el tercer piso, y lo que vemos aquí alrededor es una cubierta verde, que es el techo de este área del corredor. Y está inspirada también la distribución mucho en cómo se distribuyen las hojas, ¿no? Entonces, cómo los elementos logran ser, pues, inspirados en la naturaleza, en realidad es muy sabia, ¿no? Y estructuralmente hay estructuras que son muy complejas, pero a la vez muy simples, de cómo se logra resolver, eh, por ejemplo, soportar una cubierta, ¿no? Entonces, como que eso, este fue mucho como ese primer aprendizaje, donde pues, todo se fue haciendo mucho desde la intuición. Queríamos, no sé, que la caballete central siguiera la geometría de las montañas de enfrente. Entonces fue prácticamente calcar eso, pero en este momento no sabíamos bien cómo modelar este tipo de estructuras con curvaturas en los programas de diseño, cómo generar maquetas. Entonces todo se fue haciendo como muy a escala, un proceso constructivo muy lento, porque fue ir haciendo paso a paso y entendiendo cómo podía funcionar. Aquí vemos cómo quedó la geometría de esa cubierta central, y un poco como el proceso de construcción. Es como que también algo muy chévere de esto fue como esa posibilidad de diseñar también estando presente en obra, ¿no? Entonces, como subamos un poquito acá, bajemos aquí, generemos una curvatura mayor, y esto qué implica y cómo se ve, ¿no? Entonces, como que el bambú permite ese tipo de posibilidades. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud, un aporte que quiere realizarse? Por aquí tenemos una pregunta de Sergio, Ujú. que creo pertinente, pues ya que tenés esta dinámica. Dice Sergio, buenas noches. ¿Qué tan fácil es combinar las técnicas tradicionales de construcción con bambú con los diseños modernos para hacerlos más sostenibles? Qué interesante. Pues mira, la verdad que es completamente posible. En la combinación en proyectos donde
se mezcla, o sea, un poco nuestra búsqueda es justamente eso, más que lo vemos, por ejemplo, en este proyecto, aquí casi todo es bambú, pero las cimentaciones están en concreto, ¿no? Hemos hecho otros proyectos, sobre todo proyectos grandes que estamos diseñando ahorita, que les voy a compartir luego, donde ya hay componentes metálicos, donde hay estructura en madera, que se complementa con la estructura en bambú. Creo que un poco la búsqueda, o sea, es completamente aplicable, y más la búsqueda es más que construir solo en bambú, es como lo tenemos en cuenta como un material más que está a la altura de los materiales contemporáneos, ¿no? Que puede ofrecer la resistencia del acero, que está, tiene la flexibilidad para generar estructuras curvas, pero puede combinarse tanto como en estos entornos que son mucho más campestres, pero como también en las grandes ciudades, ¿no? Y es un poco la exploración que nosotros venimos realizando, pero hay también ejemplos muy bonitos en México, por ejemplo, de estructuras que se han como adaptado muy bien a estructuras, no sé, complejos hoteleros muy grandes, donde se complementa una cosa con la otra. Aquí, pero bueno, qué bien que se vayan animando ahí a hacer algunas preguntitas para que también podemos dejar algunas para el final, pero se vayan ahí nutriendo como la conversación. Quería contarles, este es un proyecto que está aquí en San Rafael, que es, eh, fue también un reto muy, muy especial eh, para Jenny y Hader, que son vecinos de ese territorio y que pues, querían crear un espacio que evocara el aire, ¿no? Como que los otros espacios estaban más pensados para una vivienda puntual o para habitar. Este espacio, pues la petición de ellos es que fuera un espacio más como tuviera una pequeña cama y un lugar como de llegar y un baño, pero que se inspirara en el aire, ¿no? Entonces también fue como todo ese ejercicio, empezar a entender para nosotros qué significaba el aire, qué evocaba, está ubicado en un lugar donde hay corrientes de viento de manera constante, entonces también como, bueno, qué evoca esa ligereza del aire, entonces que haya muy pocos elementos rectos, que todo sea más fluido, que el espacio sea más bien abierto, y ahí empezó pues como la conceptualización de este diseño, que fue también un proceso de aprendizaje muy bonito porque fue una de las primeras estructuras donde casi toda está compuesta por arcos y por elementos curvos. Y la cubierta está compuesta por una grid-shell o una membrana estructural, ¿no? En la cual esto funciona casi como un canasto gigante que está todo tejido y justamente por la posibilidad de esa membrana articula los demás elementos. Aquí lo podemos ver un poco como en ese proceso de obra, está implantado justo como donde termina una puntica de una montaña y tiene una vista increíble. Y podemos ver un poco como pues, aquí hay una serie de arcos, unos que están verticales, otros que están inclinados, y estos arcos son como el esqueleto, ¿no? Es como imaginarse las vértebras de una estructura, y ya lo que vemos aquí, la cubierta, es un tejido que se asemeja un poco como a la piel, ¿no? De la estructura. Y esto pues trabaja en sincronía para pues como facilitar y poder generar este tipo de espacios. Aquí vemos un poco como la posibilidad de que nos brindan estos tejidos. Entonces es un tejido en tres direcciones, ¿no? Entonces como es prácticamente como ilimitada la posibilidad de tejer, de generar membranas, y lo bonito de estas membranas es que pueden ser estructurales, ¿no? Entonces, las membranas pueden densificarse, pueden tener muchas más capas y cada vez ser como más resistentes según las exigencias del proyecto. Eh, Aquí vemos ya un poquito cómo quedó este proyecto terminado y se si bien es un proyecto de muchos aprendizajes porque fue cambiando mucho durante el proceso. Inicialmente habíamos diseñado como un pequeño módulo, como lo vieron en el render. Esto luego se extendió, se le agregó una cocina, se agrandaron los baños, se quedó en otra habitación. Bueno, como que fue un proyecto que fue mutando mucho, lo cual implicó como todo un reto en el momento de obra. Pero y fue un proceso de mucho aprendizaje también porque no sabíamos, pues como que estábamos pensando en entender cómo se comportaban estos elementos rectos. Entonces aquí ha habido elementos que de pronto tocó reforzar o que se han cambiado ligeramente su curvatura. Es un espacio que se invita mucho a la contemplación, que sí sentimos como que cumple con ese objetivo de evocar
la ligereza del aire, de las sensaciones, de hacerte sentir liviano también al estar en ese espacio. Ahí, aquí antes de pasar al siguiente proyecto, ¿hay alguna otra duda, inquietud, algún aporte? Por aquí tenemos una más de Natalie Pineda. Dice, Natalie, ¿qué técnicas se utilizan para el manejo de la humedad de los materiales? Ujú. Cuando hablamos de la humedad de los materiales, nos referimos como para evitar que estos generen pudrición o tengan hongos. Si desean, le podemos activar el micrófono a Natalie para que haga la pregunta directa, ¿te parece? Sí, ahí ella dice que sí, Bueno, señor. ok. Bueno, qué interesante que lo preguntan, pues todo el bambú es un material que es muy resistente, pero a la vez también es un material que requiere como ser tratado y trabajado con mucho respeto, ¿no? Entonces, implica primeramente como para esto, como que es muy importante el proceso de selección del material, no siempre trabajar con una guadua que está madura, no trabajar con las guadas juveniles. Cuando trabaja uno con guadas juveniles tienden a ser mucho más atacadas por hongos o por insectos. Cuando trabajamos con una guada madura siempre se deja un proceso, por una parte de inmunizado y por otra parte de secado. Lo ideal es que uno tenga un material que tenga más o menos un 12% de humedad, ¿no? Entonces esto implica que el material se seque primero al sol o pues en un ambiente controlado, pero que vaya perdiendo lentamente ese proceso de humedad. Eso por una parte. Por otra parte, es contemplar muy bien cómo desde el diseño eh, no dejamos elementos expuestos. Si bien en los diseños anteriores, por ejemplo, lo veíamos aquí en Casa Aire, esto es una cubierta que en realidad sale mucho, los arcos de los aleros están inclinados y aquí prácticamente no hay humedad, ¿sí? La estructura que está más a la intemperie y que puede mojarse está hecha en madera inmunizada, que es un poco esa combinación y lo que nos permite como que resista más a la humedad, ¿no es cierto? Entonces el bambú buscamos siempre protegerlo. Igualmente lo veíamos en el proyecto en la casa Mandiguasi, donde todas las columnas y todo está muy protegido de la intemperie. Pasa también en este espacio, buscamos que todo quede muy bien protegido por diseño, de manera que no le dé el sol directo y que no le dé lluvia o humedad directa. Si vemos aquí, por ejemplo, las cimentaciones, el bambú siempre lo levantamos un poco para que no esté en contacto directo con el suelo, que es por donde podría, digamos, como recibir mayor humedad. Y luego también hay un tema de aplicar algunas protecciones, más como pinturas especiales que nos ayudan a que no se generen hongos o humedad en el material, ¿no? Pero lo principal sí es como una buena selección y que desde el diseño esto se contemple. Aquí entonces, continuando con los proyectos, este es el templo a los Apus. Los Apus son los espíritus de la montaña y eso está ubicado también en San Rafael, en una reserva natural, que es la Reserva Natural Doara, y está ubicado en un punto que es como el centro, o sea, parado justo donde está el templo, a 360 grados hay montañas. Y cuando pensamos diseñar ese espacio, pues tomamos la montaña como referente y quisimos generar un espacio que simbolizara justamente como el ingresar a una montaña, a las profundidades de la montaña, a un nevado, ¿no? Entonces, es un espacio que está compuesto por un arco principal, que es un arco catenario, que abre la visual hacia la montaña, que es todo un área de conservación, y después toda la cubierta se cierra hacia los laterales para generar mucha intimidad. Eh, y lo hace pues, de una manera como muy armónica porque va teniendo movimiento, no es algo que son paredes rectas, sino que son paredes que van ondulando. Y algo también bien interesante de esta estructura eh, es un poco como la composición, ¿no? Aquí podemos ver posibilidades del bambú desde diferentes maneras, ¿no? Aquí un poco como que quisimos poner a prueba o más bien como ejemplificar las diferentes posibilidades que hemos trabajado con el bambú. Entonces lo vemos el bambú
rollizo para las columnas o las alfardas de techo, pero después el cielo raso ahí en esterilla. Hay una viga lazo que viene dando la forma aquí, que es una viga redonda. Hay vigas rectangulares que están arriendo aquí el portal de la entrada. Hay una grille o membrana estructural que genera justamente como este portal, ¿no? Y es la estructura de toda la entrada. Eh, y aquí en el centro, esta es una cúpula autoportante que está compuesta por bambú delgado, curvado con calor. Y es bien bonito porque aquí empezamos como, digamos que todo este camino ha ido poco a poco, pero han ido llegando como las ayudas y como la comprensión en el camino, ¿no? Aquí ya empezamos a entender, bueno, cómo se modela este tipo de estructuras en computador, empezamos a entender que estos son estructuras que eh, son estructuras paramétricas, ¿no? En la cual se puede modelar mediante parámetros y que estos parámetros, por ejemplo, como lo vemos aquí, quisimos inspirarnos puntualmente en la cúpula de esta estructura en el patrón de la filotaxis. La filotaxis es como esa geometría y esa proporción que utilizan los elementos de la naturaleza para organizarse, ¿no? Entonces, hay una proporción exacta en cómo se organizan las hojas de una planta, o en este caso los pétalos de una flor de girasol. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una flor de girasol que tiene este diámetro exterior, este diámetro interior y una altura definida? ¿Cómo deberían organizarse los elementos para seguir ese patrón, ¿no? Para transmitir lo que transmite, digamos, la filotaxis. Entonces, desde ahí, mediante parámetros, con apoyo de otros amigos arquitectos, empezamos a entender como estas posibilidades, ¿no? Y aplicarlas durante el espacio. Y se ve un poquito ya la estructura, por ejemplo, desde afuera. Entonces, desde afuera queríamos también que se asemejara a una montaña. Entonces, esto es una cubierta verde que prácticamente es un jardín vertical por la pendiente que tiene el techo. Y algo muy bonito es que esto parte, si lo vemos aquí, esto parte de un espacio que es rectangular. Es un rectángulo que tiene más o menos como 7,5 por 8,5 metros. Y como desde algo rectangular que ya estaba definido, que era antiguamente un corral donde encerraban el ganado, ya con una geometría específica se pudo transformar en un espacio mucho más orgánico, mucho más fluido y que si bien es pequeño, tiene una espacialidad muy bonita. Aquí hay algunos videitos como durante el proceso de obra. Esta fue una estructura que construimos durante uno de nuestros diplomados que realizamos aquí, que son espacios de formación donde buscamos como enseñar desde la práctica y esta estructura se empezó en este proceso y ya luego se fue terminando poco a poco con ayuda del equipo y de vecinos y amigos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna consulta, inquietud? Sí, tenemos varias preguntas por acá. Una de ellas, Bien, voy a bien. continuar con Juan Manuel. Juan Manuel pregunta, ¿puede el bambú reemplazar por completo a la madera como material principal en la construcción de arte, en el arte? Ujú. Em, pues buena pregunta. Yo no sé si reemplazar por completo. Creo que se puede combinar muy bien. Creo que se pueden hacer estructuras artísticas y montajes solo con bambú, pero que está bueno como ese complemento, ¿no? Ahora, si queremos hacer una estructura que sea lo más sustentable, va a ser mucho más sustentable trabajar con bambú que trabajar con maderas comerciales, ¿no? Si haces montajes utilizando, no sé, maderas que te aseguraste de dónde son cosechadas o que se hacen bajo un proceso muy artesanal, quizás se pueda asemejar, pero nunca tanto como el bambú. Siento que, pues, un buen equilibrio es que sea un 90% bambú y un 10% madera, ¿no? Como que eso se puede. Y agregaría ahí una pregunta que hace por aquí también otro de nuestros participantes y dice, no, perdón.
Con los Ujú. climas. Mi pregunta está relacionada con los climas. ¿Para qué zonas del país está recomendada la construcción con este material? Qué bien, buena pregunta. Mira, pues la verdad hemos tenido estructuras en lugares muy calientes, ¿no? Incluso en la costa a nivel de mar, donde pueden hacer 35, 40 grados y estructuras más en partes altas, arriba de los 2000 metros, menos. El bambú se adapta muy bien como a los diversos tipos de clima, ¿no? Sí, quizás hay mayor disponibilidad de bambú en climas no tan fríos o incluso no tanto en la costa, sino que un poquito más hacia el interior, más porque ha sido los lugares donde tradicionalmente se han sembrado. Sin embargo, ya si el material lo ponemos en esos lugares, va a funcionar muy bien. Quizás hay consideraciones, ahorita les voy a compartir un proyecto que fue en un lugar muy caliente, donde hay que considerar bien cómo aplicarlo, porque puede pasar que el bambú tienda a fisurarse o a rajarse en lugares con muy altas temperaturas. Miren, y ahí, por ejemplo, como complementando un poco a esa consulta, ¿no? Si bien les mostraba al principio alguna de las casitas que habíamos hecho con bambú y con tierra, una de esas estaba en clima bastante frío. Este es otro proyecto que es bien interesante porque ya como que deja un poco de lado esa parte pues, más artística del bambú para ir un poco más hacia la funcionalidad, ¿no? Este es un proyecto de viviendas de interés social que hicimos en Bahía del Astillero, en Nicaragua, entre el año 2021 y 2022, donde aquí, digamos, el mayor reto fue poder crear una estructura lo más funcional posible, lo más económica posible, donde quienes la realizaran fueran personas de la comunidad, o sea, un equipo que se formó desde cero y que no tenía conocimiento sobre el bambú, y que fuera muy eficiente y modular su proceso de construcción. Este proyecto está en la Bahía del Astillero, un lugar donde tranquilamente en un día normal podían hacer 35, 40 grados y el bambú está súper bien, sin ningún inconveniente. Eh, este proyecto es un proyecto piloto de 20 viviendas y nosotros en el momento que nos propusieron hacer este reto, nuestra propuesta fue hacer una vivienda modelo. Y en esa vivienda modelo fue el espacio de formación para un equipo de hombres y mujeres que participaron del proceso y que empezaron a tener contacto por primera vez con el bambú, ¿no? Nosotros en esa vivienda modelo pues entramos a proponer también, además del uso de bambú, como otro montón de posibilidades, ¿no? Si bien era un proyecto social muy interesante, pues porque buscaba incluir el bambú, lo cual ya es una gran apuesta, pues para nosotros había otro como sentíamos que esto se debería complementar de otras miradas, ¿no? Entonces, en un clima muy caliente, donde la propuesta son cubiertas en tejas de zinc, entonces, ¿cómo podemos hacer que el bienestar dentro de ese espacio sea un poco mayor? Entonces se planteaban, si bien las paredes del proyecto estaban planteadas inicialmente solo en concreto, nosotros propusimos por qué no las hacemos en tierra. La tierra es un material que es muy térmico, brindándose esa posibilidad de adaptarse muy bien al clima donde se está, ¿no? Entonces, si estás en un clima frío, la tierra te va a brindar la posibilidad de mantener el calor y la temperatura al interior. Y si estás en un clima caliente, te va a mantener la posibilidad de crear un ambiente muy fresco al interior. Entonces aquí propusimos, estos son ejemplos de diferentes tipos de paredes o muros hechos en tierra, el bareque, que es bastante tradicional en nuestro país, o un bareque más aligerado, y propusimos en la cubierta también una capa de cielo raso compuesta por fibras y tierra, lo cual disminuye, o sea, para una cubierta que va a ser en techo de zinc, que disminuye por completo esa radiación y temperatura y te hace que sea un espacio muy, muy fresco, ¿no? Entonces, como que también esa combinación con otros materiales, pues le da mucho sentido a este proceso. Contarles que eso, si bien propusimos como esa combinación con la tierra, no se pudo lograr con la burocracia, lo que implica este tipo de procesos y todo lo que hay como detrás también, porque este era un proyecto en alianza con el Estado, bueno, eso implicaba como otro, otra logística por la cual no se podía hacer en ese momento, pero sí se lograron pues, dejar esa vivienda modelo con propuesta mucho más integral. Y por aquí un poco es como contarles lo que terminó siendo. Esta es una vivienda de 48 metros cuadrados, la cual está conformada por 13 paneles. Si bien este ha sido, pues este diseño se ve a simple vista muy sencillo, para nosotros
ha sido uno de los diseños más retadores que hemos hecho, porque si bien no hay curvaturas o geometrías complejas, sí hay una gran complejidad y es el estandarizar un material que todo viene, no hay un material igual a otro, ¿no? O sea, no hay un bambú igual a otro. Y no hay, los bambúes no son derechos, siempre tiene alguna curvatura, ¿no? Entonces, ¿cómo llevar esto a estandarizarlo en un proceso que pudiera eh, ser todo homogéneo, ¿no? Entonces, esta estructura, pues luego de muchos intentos logramos un poco llegar como a este equilibrio en donde esta casa está compuesta por 13 paneles, este por ejemplo es un panel, este otro es otro panel que incluye ya la puerta, aquí hay un panel que incluye todo este lateral, incluye las dos ventanas, y lo bonito de este proceso es que esto se construía primero en un taller de trabajo, donde en 3 días se hacía todo el armado de los paneles y después se llevaba a obra y con otro equipo en 3 días se dejaba esta estructura lista para ponerle la cubierta. Es como que sí se puede llevar también a finalmente un poco nuestro propósito también y es a crear soluciones de vivienda para quienes más lo necesitan. ¿Cómo vamos hasta ahí antes de pasar al siguiente proyecto? ¿Algún otro aporte? Vamos bien, Uraba. Ok, ok. Bueno. Em, bien, si hay alguna otra inquietud, me dejan saber. Por Entonces, aquí bueno, contarles. tenemos unas más, Urabá. Esta Sí, de Juan Manuel. Ah, no, pero ya, esa ya la leímos. Esta de Felipe Salgado. Trabajar con este material natural, que ha sido lo más, al trabajar con este material natural, que ha sido lo más complejo que han enfrentado y cómo lo han solucionado. qué interesante. Pues a ver, lo más complejo. Creo que lo más complejo ha sido, ya más que el material, porque el material se permite, lo más complejo ha sido entender como esa posibilidad que tiene el material de moldearse, ¿no? Y a medida que nosotros íbamos entendiendo, es que, wow, el bambú es súper resistente y pueden construirse viviendas con él. Y wow, podríamos hacer viviendas que sean pues, muy económicas, pero a la vez sean sustentables, ¿no? A ver, su huella y su impacto eh, podría ser mucho menor y, wow, esto podría ser un proceso también donde pues, no solo lo hacemos nosotros, sino que son herramientas que las comunidades pueden aprender fácilmente y pueden replicar en sus territorios. Y como que eso, pues, eh, para nosotros fue complejo irlo entendiendo, pero lo más complejo en realidad ha sido poder difundirlo y que este tipo de proyectos empiece a ser aceptado, ¿no? Y que se cambie un poco ese estigma cultural que hay de que el bambú es un material que no sirve o que es el material de los pobres, ¿no? Hay un estigma muy grande alrededor de eso y para nosotros fue muy difícil como empezar a proponerlo y que pues cuando empezamos a proponer pues la mayoría de la gente se nos acercaba, no, es que quiero hacer algo con ustedes porque pues, el bambú es súper barato, ¿cierto? O básicamente como que es mi última opción, quiero hacer algo súper sencillo, lo voy a hacer con bambú, ¿no? Y es como, pues sí, pero también puedes hacer algo muy bonito y muy complejo y muy elaborado y no siempre va a ser lo más económico, ¿no? Entonces como que ese estigma ha sido lo más complejo y creo que una parte de cómo hemos ido como transformando eso es contar el proceso y por otra parte ha sido como el abrir espacios de aprendizaje donde muchas más personas puedan eh, enterarse, aprender y compartir las técnicas y poco a poco así ir como cambiando esa cultura, ¿no? Un poco por ahí, no sé si hay alguna otra consulta. Puede seguir normal, Uraba. Gracias. Bueno, súper. Entonces,
Bueno, aquí como modo de contraste también, contarles otro de los, que si bien este fue un proyecto que trabajamos con tema como esta posibilidad de hacer estructuras preensambladas, ¿no? Que se hacían en un taller y luego se llevaban a obra, pero es de una manera como más ortogonal. Este es un proyecto donde también aplicamos esa posibilidad, pero ya con estructuras más orgánicas. Este proyecto es un spa de un hotel que se llama Casa Candela y está ubicado en Sopetrán, Antioquia, ahí cerquita de Medellín. Y fue todo un reto porque era crear, los clientes tenían como más o menos la idea de lo que querían crear, como una serie de estructuras que fueran elevadas. Y el reto para nosotros fue crear justamente como transformar un terreno, un espacio que a simple vista no tenía como muchas posibilidades o potenciales, era prácticamente el basurero del hotel actual y poderlo convertir en un oasis, ¿no? Donde la naturaleza se integrara, donde te permitiera sentir que estás prácticamente como en un remanso y en una tranquilidad dentro de pues, este territorio, ¿no? Entonces, eh, aquí abordamos el reto muy a contrarreloj también. Se quería realizar el proyecto así como en muy corto tiempo. Por una parte diseñarlo y construirlo a la vez. Entonces empezamos a pensar como esas alternativas. eh, y pues un poco la conclusión fue hacer estructuras que fueran también preensambladas, ¿no? Entonces aquí vemos que son una serie de cápsulas. Creo que aquí se ve un poquito mejor. Son una serie de cápsulas que están elevadas. eh, y están elevadas sobre plataformas que están en madera. Por lo mismo comentamos antes, todas las torres, digamos, está compuesto por unas torres hiperbólicas y una serie de columnas diagonales que soportan como el túnel que une estas plataformas. Está hecho en madera porque va a recibir mucho sol, mucha lluvia, y la madera, esto es madera de pino inmunizada, nos permite como esa garantía de resistir. Y con madera va hasta la plataforma de piso. En la plataforma de piso ya toda la estructura es toda prácticamente bambú, ¿no? Entonces, si ven aquí son como una serie de 5 cápsulas y por el corto tiempo que teníamos para la ejecución del proyecto, o sea, los clientes querían que en 4 meses se construyera todo este espacio, donde no solamente están estas cápsulas, sino que diseñamos también como todo el área de piscinas, saunas, baños, ¿no? Como todo el ambiente. Entonces pensamos en cómo generar una estructura que pudiera permitirnos pues ir trabajando de etapas. Entonces, por una parte había un equipo que estaba haciéndole el montaje de toda la estructura en madera que vemos aquí y por otra parte en San Rafael hubo otro equipo eh, donde tenemos taller que estaba haciendo el montaje de las estructuras en bambú. Y estas estructuras entonces están compuestas por una serie de arcos, es un octágono central en madera, al cual le llegan a cada una de las caras unos arcos hechos en latillas de bambú. Estos arcos entonces todos tenían la misma medida, entonces todos se podían preensamblar y adicional a esto hay una serie de anillos. Hay un anillo aquí en la parte superior, hay un anillo aquí como en la parte inferior y un anillo en los aleros. Entonces todos estos arcos los armamos en nuestro taller, luego los metimos en un camión. Los anillos también, pero había anillos mucho más grandes, digamos que construimos un anillo como de 6 metros, esto no entraba en el camión, entonces nos tocaba eh, aplastar ese anillo, ese círculo, convertirlo más bien en un óvalo para que pudiera entrar en el camión, después llevarlo allí a obra y ahí ya poderle dar la forma nuevamente, llevarlo a la plantilla de armado y darle ya como los amarres finales. Se ve un poquito como ese proceso de construcción y lo bonito de este proyecto, sentimos de alguna manera los proyectos que hemos realizado antes, han sido proyectos como a una escala pequeña, con un presupuesto bastante limitado y con muy poca experiencia, ¿no? Como de todo lo que estábamos haciendo, pues era nuevo prácticamente. Aquí también un montón de cosas nuevas que exploramos, pero por otra parte también como que ya teníamos claro ciertas cosas, entonces nos permitió como jugar un poquito más con la forma, como ser muy más creativos con las geometrías, con los tejidos que se estaban proponiendo. Aquí podemos ver como pues, a partir de la plataforma ya salen una especie de arcos, los cuales también tienen diagonales. Aquí vemos los anillos que hacen como la compresión de la estructura.
Y nuevamente, como aparecen los tejidos, como estas membranas que le dan, justamente unen todo y permiten como la estabilidad estructural. Aquí pues un reto como muy especial fue el justamente encontrar la geometría de cómo distribuir este tipo de tejidos, que a primera vista parecen como muy sencillos, pero si observamos aquí con detalle, estas son latillas que no van paralelas, son latillas que empiezan a tener unos parámetros específicos, ¿no? Entonces salen mucho más juntas de la parte inferior y están mucho más separadas en la parte superior. Entonces entender eso, pues nos costó un par de semanas, más o menos, hasta porque en un principio dijimos, no, son todas latillas paralelas que se van poniendo, pero no, porque son estructuras que no son justamente simétricas, sino que tienen una parte más amplia, otra parte más estrecha. Entonces, eso pues nos eh, ayudó mucho el empezar a entender y a tener ayuda para entender un poco lo que son como estas geometrías paramétricas, ¿no? Cómo la arquitectura paramétrica puede dar solución un poquito como a esos, sí, como a esas inquietudes y sobre todo a cómo resolver este tipo de patrones. Aquí algo muy especial de este proyecto es que aquí hace mucho calor. Este es un clima muy seco, ¿no? Donde fácilmente puede hacer 37 grados, 40 grados en el día. Hay lluvia, pero muy poca, o sea, pero llueve y enseguida se seca. Entonces eso nos permitió también, pues por una parte, como el que las estructuras no estuvieran tan cubiertas, porque pues no iban a tener tanto riesgo de la humedad, porque hay poca humedad en el ambiente, muy poca. Pero por otra parte, también nos llevó al limitante de que aquí trabajar con guada rolliza, por ejemplo, la guada redonda, no era una alternativa, porque el aguado, incluso estando bajo sombra, se raja, se fisura, porque es mucho el calor del ambiente, ¿sí? Entonces, todo este proyecto de trabajo con latillas, solo se utilizaron latillas. La latilla ya no tiene como este inconveniente de que pueda deformarse o gritarse con el calor. Entonces, pues nos tocó moldear a que todo el proyecto fuera con latillas. No sé, inicialmente había estas diagonales, por ejemplo, eran planteadas en elementos rollizos y eso tocó transformarlo. Entonces, ahí cuando preguntaban un poco como por esa posibilidad de utilizar el bambú en diferentes climas, es posible, pero entonces hay que tener en cuenta como estos detalles. Aquí podemos ver un poco más cómo se fue dando, cómo acabó el proceso. Entonces estas cápsulas están unidas por un túnel que va también elevado y en las cápsulas hay un tejido que es paramétrico, que es geométrico también, ¿no? Que tiene más como muy definido un patrón. Y por el contrario, el túnel está todo cubierto por un tejido que es un tejido aleatorio, un tejido punta perdida, es un tejido más como un nido que va como envolviendo el espacio. Entonces aquí también, por ejemplo, es como esa consideración. Las cápsulas están cubiertas, tiene una cubierta de palma, la cual tiene abajo una geomembrana para impedir que haya goteras, ¿no? Eh, y sobre, digamos, esto nos permite como resguardar bien este espacio. Ahora, el túnel sí queda completamente a la intemperie, eh, pero justamente lo hicimos porque en este lugar, dado que no hay tanta humedad en el ambiente, con una buena protección que toca estarla haciendo de manera constante, pues se puede garantizar que el túnel, las latillas de bambú de ese túnel duren 6, 8 años con el mantenimiento adecuado. Fue pues como un acuerdo al que se llegó con los clientes del proyecto. Si fuera otro clima, por ejemplo, como San Rafael, donde vivimos, que hay mucha humedad, las latillas a la intemperie van a durar mucho menos, o sea, un par de años o 3 años máximo. Aquí un poquito ya como las fotos más de los procesos un poquito más terminados. Sí sentimos que, o sea, este proyecto a nivel como de sensaciones logra transmitir pues como una espacialidad muy bonita. Por otra parte hay una conexión muy chévere con la acústica, cuando, solamente por ser un espacio redondo que tiene por su geometría, justo cuando estás en el punto central de cada una de las cápsulas, hay una reverberación acústica muy especial. Y este espacio está pensado para que en cada una de las cápsulas ocurra una terapia diferente, ¿no? Entonces, como que también eh, ayuda mucho la arquitectura y la geometría para disponerte a un espacio de sanación, de relajación. Aquí hay algunos videitos, vamos a ver si cargan como el del proceso de obra
Y no sé si haya alguna consulta, algún aporte que quieran compartir. No sé si de pronto nuestro compañero Edwin en este momento tiene problemas de conexión, pero por acá voy a leer de atrás hacia adelante porque no sé en cuál pregunta va. Por acá Ujú, nos pregunta Juliana, ¿qué perdemos en biodiversidad y equilibrio del ecosistema cuando sustituimos la vegetación nativa por plantaciones de bambú? ujú. Qué chévere. Pues sí, justamente creo que, o sea, a ver, lo bonito del bambú, sí, es que él puede eh, complementarse con los bosques, ¿no? No es necesario, digamos, por completo, como talar del todo, y puede haber este complemento entre un bosque de bambú y un bosque nativo. Eso lo vemos, ¿sí? Como que se interrelaciona mucho alrededor de las fuentes de agua. Pero pues justamente también el riesgo de todo esto es que nos vayamos al otro extremo, ¿no? De entrar a eh, talar espacios de bosque nativo para sembrar bambú. De nuestra parte, pues perdemos todo, ¿sí? No es necesario llegar a eso y la verdad que sería una gran pérdida. Sentimos que la gran posibilidad de regenerar áreas de potrero y áreas que han sido taladas por justamente plantaciones de bambú, las cuales sí pueden ayudar mucho a regenerar suelos, a mezclarse con otras especies, a que no sean solo monocultivos. ¿Sí? Siempre es muy delicado cuando esto se lleva al otro extremo y que todo se llene de pronto de monocultivos de bambú. Tampoco está bueno. ¿Sí? Es importante como mantener ese equilibrio. Si bien el bambú es un material que le aporta mucho al ecosistema, a nivel de diversidad, tener una sola especie, pues nunca va a ser sano para un territorio. Perfecto, esa es la pregunta de Juliana y más o menos por la misma, por la misma intencionalidad, María Eugenia, nuestra compañera, pregunta, ¿cuáles son las zonas ideales para sembrar el bambú? Y si se incrementa la demanda de ese material, si habrá suficiente oferta. Mm, qué bien. Pues, a ver, mira, con respecto a las áreas ideales para la siembra, hay un espectro muy amplio, ¿no? O sea, nosotros aquí en Colombia estamos muy acostumbrados a la guada angustifolia, que es una especie de bambú, pero en el mundo hay más de 1.700 especies de bambúes. Y dentro de estos bambúes hay bambúes que están adaptados a la nieve y las estaciones. Hay bambúes que están adaptados a climas más áridos y otros a climas más húmedos. Entonces hay un aspecto en realidad muy amplio. Eh, si bien, pues aquí en Colombia no hay mucha variedad de especies, ¿no? Aquí hay una variedad, la guadua es una especie que es nativa y originaria de América y de nuestra zona. Y la guadua como tal se adapta muy bien, o sea, su clima ideal son de los 800 metros a los 1.400 metros sobre el nivel del mar. Eh, Ese es como su clima ideal, pero hemos visto guaduales a orilla de la playa, los cuales crece un poquito más lento, y hemos visto guaduales a los 2.400 metros de altura, ¿no? Donde hace mucho más frío, eh, y también le cuesta un poquito más crecer. Entonces, como que el bambú podría adaptarse como a diferentes contextos, y también hay diferentes especies que podemos empezar a introducir que, pues, y lo interesante del bambú, que ya se ha hecho en muchos continentes y regiones, que no es una especie que, digamos, al introducirse cause problemas como adversos en un territorio, ¿sí? Eso como con respecto a la primera pregunta. Con respecto al tema de la demanda, hoy en Colombia ya no hay disponibilidad de bambú. O sea, hay muy poca disponibilidad para la gran demanda que hay. Colombia es uno de los países referente a nivel de exportación de bambú en América, y a nivel nacional hay un consumo muy alto. Por una parte para la agricultura, por otra parte para andamiaje en construcciones, ¿sí?
Eh, y hoy pues hay una demanda tan grande que más que no haya o sea, lo que se está disponiendo es un material que no está óptimo, ¿no? Para poder construir y trabajar el bambú, necesitamos que un bambú esté maduro y esto implica que es una planta que tenga alrededor de los 5 a 6 años después de haber brotado de la tierra y pues hoy lo que se comercializa en casi toda Colombia es una guava que está juvenil, que tiene 3 años, 2 años, 4 años máximo, ¿sí? Y eso hace pues que haya, o sea, si uno necesita guava, uno compra, pero nadie te garantiza que la calidad de ese material tenga las características ideales y tenga la resistencia sobre todo para poder ser utilizada en una obra, ¿no? En una estructura. Perfecto. Por acá, Darío Montoya nos pregunta, em, ¿cuál es el principio ético más importante que se aplica al elegir un material? Es decir, ¿cómo se asegura de que ese material, desde que se extrae, se instala, no solo se vea natural, sino que realmente aporte algo positivo? Pues como que no deje una huella negativa en el ecosistema. Ujú. Pues es muy, muy especial esto porque pues justamente no porque un material sea sustentable quiere decir que en todos los territorios lo sea, ¿no? O que en todos los Ujú. espacios o en todas las aplicaciones, ¿no? No porque utilicemos materiales naturales para construir, eh, quiere decir que eso sea lo más natural o sustentable, ¿no? Nos pasa mucho, eh, pues ahora un poco que hay todo este boom de información y que se empiezan a tener como referentes estructuras eh, construidas en Bali, mucho en Indonesia, ¿no? Donde todo se ve muy bello y entonces nos empiezan a llegar propuestas de construir con bambú en lugares donde no hay bambú, por ejemplo, donde llevar el bambú es un gasto energético muy grande o donde habría que llevarse el bambú de Colombia para una isla y eso implica un gasto energético gigante cuando quizás en ese lugar hay una posibilidad de una madera nativa eh, que si se transforma de manera responsable puede ser más sustentable de construir con bambú, ¿no? Entonces creo que el criterio pues, para nosotros es poder utilizar el bambú como canal y como referente nos ayuda mucho, porque en la mayoría de los lugares y sobre todo en nuestro país es muy disponible, pero después es trabajar y utilizar los materiales que están en el entorno, que están en el medio. Entonces, si la disponibilidad es más de tierra, entonces ese proyecto debe tener más tierra que, que bambú, o si la posibilidad es más sustentable trabajar con maderas que se encuentran en la zona, o hay casos en los que uno dice, aquí la verdad, lo mejor es no construir nada. Y muchas veces quizás lo más responsable sería no construir nada, ¿no? Mm. Y a veces es muy complejo porque hay proyectos muy invasivos que sí o sí quieren crearse, ¿no? Y ante esa posibilidad es como, bueno, aquí sí o sí se va a crear un proyecto y se va a hacer con cemento, bueno, pues intentemos hacerlo con otros materiales que su huella sea un poco menor. Pero estamos continuamente en esa consulta, ¿no? Y también un poco como en esa responsabilidad que es muy compleja porque pues el hombre siempre tiene como ese impulso de transformar cualquier lugar que ve en algo, ¿no? Y muchas veces lo mejor es no tocar ciertos lugares, ¿no? Ya. Sí, eso debe ser mucha responsabilidad para ustedes, ¿cierto? Porque, pues, como constructores de todo esto. ¿Seguimos con otra tandita tuya o seguimos con más Dale, preguntas? si quieres podemos compartir un par de otro proyectico más y seguimos con algunas preguntas. Perfecto. Bien, bueno, aquí quería compartirles solo o sea, un poco también como dentro de esa consulta de los proyectos donde pueden habitar, el bambú a dónde se puede llevar. Este es un proyecto que está construido en Vallasolano, en el Chocó, junto a la playa, en una zona donde pues, hay mucha humedad, llueve mucho, pero también hay un componente muy bonito y es que este es pues, el lugar donde llegan las ballenas. Entonces, esta es una estructura que se inspiró en la geometría
de la ballena jorobada, de la cola de una ballena. Entonces ahí pues un poco lo que buscamos fue cómo sintetizar esa forma de la ballena, eh, y analizar y estudiar esa geometría y cómo se comporta y cómo se distribuye y eso cómo se puede llevar a pues justamente como este tipo de proyectos. No tengo aquí muchas más foticos de esta estructura que las estaba buscando ahorita, pero se me perdieron. Luego las agrego igual ahí a la presentación que les va a quedar para que la tengan. Pero también fue muy bonito este proyecto porque nos permitió como lo mismo llegar, crear un equipo de trabajo, enseñarle a la comunidad local y justamente como explorar, ¿no? Como esta posibilidad de las geometrías, aquí intentando como calcar un poquito más fielmente esa geometría de la ballena. Este es esta estructura lo mismo, es una membrana estructural, una grise creada toda con latillas, que es un tejido con un tejido aleatorio, ¿no? Aquí no hay un patrón de tejido definido. Sobre esto va un cielo raso como en tela de yute y sobre eso va una geomembrana y la palma también como acabada. Es se integra muy bien en el paisaje y lo bonito, da un poco como que venimos mucho buscando como un concepto donde la arquitectura no, pues la arquitectura está muy acostumbrada a implantar, ¿no? Entonces uno siempre habla de implantar una construcción y nosotros pues venimos un poco más pensando en cómo sembrar esa construcción, ¿no? Más que implantar y llegar a imponerla en un lugar, es más cómo podemos diseñar, sintiendo el territorio, pensando pues sí, la funcionalidad es una cabaña y tal ahí, pero pensando en los pescadores que pasan aquí enfrente, qué es lo que van a ver los pescadores, qué van a ver los cangrejos que están en la playa, cómo se van a relacionar las aves que están en el entorno y cómo desde ahí, desde esa mirada un poquito más integral, uno busca sembrar una estructura donde más que el capricho, lo que uno quiere hacer también sea una respuesta a lo que el territorio permite, ¿no? Y bueno, contarles que un poco en ese proceso eh, venimos como caminando por una parte pues, en la construcción de proyectos y ahora ya hace un par de años estamos más dedicados al proceso de diseñar. Eh, si bien yo no soy arquitecto y mi compañera Camila con la que llevamos como a cabo todo el proyecto y quienes coordinamos toda la iniciativa del colectivo Tacuara, no somos arquitectos, hemos ido aprendiendo en el camino y nos han ido acompañando y se han ido sumando otras personas que son arquitectas, arquitectos o ingenieros, y que hemos ido como, bueno, entendiendo y a la vez como lanzándonos al reto de, bueno, si se quieren crear este tipo de proyectos, ¿cómo podemos ayudar para diseñarlos y diseñarlos justamente de esta mirada y un poco filosofía que proponemos? Entonces, esto es un ejercicio que estamos haciendo junto a Silvestre Arquitectura, que es otro amigo arquitecto John Vázquez. Y este proyecto que vemos aquí es un proyecto que se llama Carana, está ubicado en Manizales, está ahorita iniciando proceso de obra y está compuesto por un restaurante que vemos aquí a la derecha, es un restaurante que tiene como 850 metros cuadrados y más de 1400 metros de área de cubierta y está inspirado también como en esas montañas del eje cafetero. Aquí en el centro es una zona de piscinas, que son una serie de piscinas escalonadas que se adaptan al terreno, un terreno mucha pendiente. Y aquí toda una zona más a la izquierda, que es todo un complejo de cabañas, eh, algunas grupales, algunas de pareja. Y en este momento, entonces lo que venimos es acompañando este tipo de proyectos y así estamos acompañando proyectos más para la costa, proyectos en República Dominicana, en Panamá, desde cómo diseñar bajo esta filosofía, eh, pero también como haciéndolo de una manera muy rigurosa para que los proyectos se puedan licenciar, para que los proyectos tengan respaldo de ingenieros y para que pues, también se pueda como viabilizar este tipo de estructuras en lugares donde pues, convencionalmente la primera decisión sería hacer algo en acero o en madera o en concreto. Eh, entonces,
ahí vamos, no es un reto fácil, diseñar proyectos es bastante complejo, es de mucho detalle, son proyectos muy demorados a largo plazo. Eh, y por otra parte, es como hay que dedicarles el tiempo y muchas veces los proyectos tienen mucha ansiedad de empezar o de concretarse, de crearse y para poder diseñar sintiendo un territorio hay que dedicarse el tiempo de estar en ese territorio, de ir afinando los detalles y de ir encontrando como todas las sutilezas para que esos proyectos se puedan como aterrizar de una bonita manera y que además a nivel técnico esté resuelto todo, ¿no? Que es lo más complejo también dentro del proceso. No sé si hay alguna consulta, inquietud por ahí, voy a compartir. Por acá voy a juntar unas que pues también me surge a mí la duda. Están hablando de la durabilidad de estos proyectos, o sea, ¿cuánto tiempo puede durar, por ejemplo, la casa de bambú? Pienso yo que es lo que están preguntando. ¿La Ujú. durabilidad es lo mismo que una estructura como de cemento? ¿Cómo es esa durabilidad? Preguntan por acá Bien, dos compañeros. a ver, hablando de durabilidad, por ejemplo, cuando hablamos del concreto, el concreto tiene una garantía, una durabilidad de 50 años, porque después de ese tiempo empieza como un proceso de deterioro del concreto, ¿no? Eh, Eso no quiere decir que una estructura en concreto pues, no pueda deteriorarse antes, ¿no? Todo depende como del correcto mantenimiento que pueda tener. Las estructuras en bambú, como les comentaba al principio, pues lo principal es cómo fue el proceso de procesar el material, de sacarlo del bosque, y por otra parte, cómo se le hizo el proceso de inmunizado. Entonces, ¿qué hay que hacer de inmunizar el material para que no lo ataquen los insectos? Porque es un material que tiene alto contenido de azúcar y hay insectos que les gusta, ¿cierto? Que van a comerse el bambú. Pero si este proceso queda bien realizado, se hace al principio, antes de construir, y ya luego no es necesario volver a inmunizar una estructura, ¿no? Mm, Por otra parte, o sea, si ya tienes un material que fue bien cosechado y que ha sido bien tratado, tiene tranquilidad de que no se lo van a comer los insectos y de que te resiste bien. Ya lo otro es protección por diseño, ¿no? Entonces, en Colombia hay casas construidas en bareque, de bambú y tierra, y tienen, nos ha tocado ver casos de más de 100 años, 150 años construidas con este material. Pero se cuida mucho de no exponer el bambú a la intemperie, de que estuviera bastante protegido. Entonces, si ven, por ejemplo, aquí todo este sistema de aleros, las cubiertas son muy grandes, la estructura de bambú queda hacia el interior, y un poco como que se cuida mucho eso. Un bambú después de que esté protegido del sol y del agua, tiene para muchísimos años, ¿cierto? O sea, mínimo 30 años. Y con un buen mantenimiento, un manejo, si es un espacio que está habitado, puede durar muchísimo más. Los riesgosos son cuando se empiezan a exponer piezas. Entonces, si vemos, por ejemplo, en esta estructura aquí a la izquierda, eh, aquí hay piezas que quizás les dé un poco el sol. Estas piezas van a durar, no tienen problema porque no les da un sol directo y tampoco les está dando el agua directo, pero son piezas que van a necesitar un mantenimiento cada un año con una pintura que proteja el bambú, ¿no? Entonces, claro, aquí es un poco el reto porque son esas combinaciones entre lo que quiere el cliente y lo que uno quiere diseñar, ¿no? Sí, entonces, esto es como un acuerdo en el que llegas como, bueno, listo, sí, yo estoy dispuesto a hacerle mantenimiento a esta pieza. Si yo no estoy dispuesto a eso, entonces quizás aquí la cubierta baja y no sube y protege el bambú y no hay una pieza a la que le pueda dar el sol directo. Entonces creo que depende mucho de eso, pero hay ejemplos en Colombia muy bonitos de estructuras muy antiguas que han resistido al paso de los tiempos sin problema. Ay, súper. Bueno, por acá voy a juntar dos preguntitas que son similares de Carlos Armando y de John Jairo del Salazar y Herrera. Ellos hablan de que pues, con el gobierno ahora hay posibilidad de masificar estos proyectos y junto con, preguntan si se puede como solución para vivienda de interés social. Ujú. Pues
eso es todo o sea, para nosotros es como un reto bastante difícil porque justamente es eso, o sea, es un material que está aquí disponible. En Colombia hay una norma técnica de construcción sismo resistente en bambú. Se probó después de un gran terremoto que hubo en la zona de Armenia, donde muchas casas se destruyeron y quedaron en pie muchas casas en bambú y tierra con la técnica del bareque, de que es una gran solución, ¿no? Se han hecho algunas apuestas, pero es muy loco como no hay una apuesta decidida, firme, de construir viviendas disponibles de interés social con estos materiales, ¿no? Hay algunas propuestas, o sea, no sé, en La Guajira ahorita se hizo alguna propuesta donde se incluyó toda una estructura metálica recubierta de tierra. Interesante. Ha habido algunas propuestas de construcción con guadua, de algunos barrios en Manizales, pero siguen siendo como casos aislados y sigue siendo el predominante, pues, el uso de materiales de la industria. Que finalmente, pues, hay un gran interés de la industria de que, pues, ante cualquier proyecto se venda cemento y se venda hierro y no que se venda guadua, que es más económico y que no le va a la industria, porque la industria pues, de la guadua sigue siendo de pequeñas manos, de pequeños proveedores, de campesinos. eh, entonces, ahí es lo complejo, ¿no? Como que ahorita hay un poco esa posibilidad, pero tampoco hay una apuesta decidida, lo cual debería ser una mirada, pues ya que tenemos todas las posibilidades, todos los estudios y todo, y como las capacidades técnicas también, ¿no? Como es un gran referente a nivel de Latinoamérica en el conocimiento de trabajar el bambú. Tenemos ahorita estar en una gira por toda Sudamérica y muchos países recién se está aprendiendo cómo se trabaja el material. Aquí hay personas que ya lo saben hacer. Eh, entonces, esperemos que sí surja y que se pueda dar eh, y que pues como que está todo dado para que así sea, falta un poco más esa determinación a nivel país y burocrática y digamos que política de que se pueda concretar, ¿no? Listo, súper. Por ahí ya contestaste con eso dos preguntitas más, entonces no las voy a leer. Por acá hay una, como una apreciación de Carlos Armando Gómez del Salazar y Herrera. Ujú, Él dice, trabajo en EPM. ¿Qué tipo ujú. de abono se requiere para el cultivo de bambú? Y nunca has considerado la idea del abono que sale de la planta de tratamiento de Manantiales y San Fernando. Qué chévere, qué bueno, qué chévere. Mira, justamente aquí en San Rafael hay un vivero de PM que tiene gran disponibilidad de plántulas de guadua que promueve mucho como la siembra y es fácil acercarse ahí, tienen mucha disponibilidad de especies. Nosotros como tal estamos ayudando a que se impulsen ahorita como algunos proyectos de siembra, pero no tenemos como tal un bosque de bambú grande nuestro, ¿no? Estamos más como introduciendo especies y empezando a sembrar y lo que hacemos más es una labor de aprovechar bosques de bambú que hay en el territorio. O sea, en toda esta zona hay bosques de bambú que sembraron los abuelos para proteger las fuentes de agua, para cuidar los ríos, y que han sido bosques que no han sido como manejados, ¿no? El bambú, como es un pasto gigante, necesita de manejo, ¿sí? Necesita estarse, cada tanto hay que estarlo podando, si no se poda se estanca, y si se estanca deja de producir nuevos brotes, y eso hace que se empiece a generar desequilibrio dentro de ese bosque de bambú. Y esto un poco con lo que me comentas puntualmente, pues es justamente porque es un pasto, es una especie que es muy resistente, o sea, es muy fácil de sembrarlo, cultivarlo. Y cuando uno siembra una plántula de guadua, a tener desde ahí a tener un guadual más o menos, se requiere alrededor de 10 años para tener ya como un guadual establecido. Durante ese proceso, lo más delicado son los primeros 3 años, más o menos, ¿no? El bambú le gusta crecer en suelos que son francoarenosos, que tengan sobre todo un buen drenaje, ¿sí? Que estén cerca de agua, que requiere, pues, le gusta el agua, ¿no? Pero no estar dentro del agua, ¿no? Necesita tener buen drenaje. Durante esos primeros 3 años, está bueno abonarlo con materia orgánica. Necesitamos poner suplementos, materia orgánica, y sí garantizar más como que pueda tener riego, que no tenga épocas largas de sequía,
Después de esos 3 años ya él crece y se empieza a autorregular por la gran producción que tiene de biomasa, él mismo empieza a generar el abono necesario. Y ya un guadual que está establecido no requiere de abonos, ¿sí? Más lo que requiere sí es de generarse podas constantes, que son las podas que pues, el material que uno luego utiliza para construir o para transformarlo en diferentes usos. Lo de el abono de las plantas de tratamiento sí se ha utilizado aquí por algunos amigos, pero más para cultivos de árboles. Podría ser un muy buen abono para nutrir, digamos, como plantaciones de bambúes. Y si estamos un poco en esa búsqueda de poder aliarnos con EPM para, por ejemplo, tienen grandes zonas de guaduales alrededor de los embalses aquí en San Rafael, en Guatapé, en San Carlos, pero son guaduales que están estancados, que nunca han sido manejados, que podrían de ahí suministrar, seguir cumpliendo como ese propósito de ser bosques protectores, pero además suministrar materia prima para que puedan construirse viviendas, por ejemplo, para el territorio. Estamos en esa búsqueda. Hace ya varios años no hemos podido concretarlo, pero esperamos que en algún momento se abran también esas posibilidades en EPM para poder como impulsar este tipo de proceso. Listo, súper. Entonces yo creo que hasta acá las preguntas. Hay unas que ya tú has contestado con el transcurso de la charla sobre humedad, agua y utilización pues del bambú. Hasta acá las dudas ya ¿Mm? están todas. Si quieres otro, nos Bueno, muy muestras bien. de pronto otro proyecto y si van Les comparto surgiendo un poquito dudas, más. esa. O Bueno, pues, si bien, ya alguna cosa cuando vayas a terminar nos comentas. bien. Bueno, pues contarles que un poco, digamos, si bien el bambú nos ha ido llevando como por diferentes procesos, de entenderlo como elemento a pequeña escala, en artesanías, en mobiliario, entender un poco como esa posibilidad de la arquitectura, más desde lo convencional, más desde la geometría. eh, y ahora como en toda esta parte de, bueno, diseñar proyectos desde los conceptos de la arquitectura y cómo generar planos y planos técnicos y maquetas. Lo que más nos apasiona en realidad es el proceso de enseñanza, es lo que sentimos que pues, le da como mucho sentido a lo que hacemos, porque finalmente pues este conocimiento no es nuestro, venimos como aterrizando conocimiento de información que se está trabajando en Indonesia, que se está trabajando también en México, en Brasil, en otros lugares, y nuestra misión es un poco poder difundir, ¿no?, estos procesos. Entonces esto nos ha llevado a crear diferentes espacios de formación, eh, tanto aquí en San Rafael como en otras partes de América Latina. Estamos generando ahorita una gira por Sudamérica, estamos viajando en moto por diferentes países, compartiendo, generando espacios de formación, y así hemos estado en Ecuador, en Buenos Aires, en Argentina, en un par de lugares, hemos estado en El Salvador también, en Panamá estamos ahorita acompañando la creación de un proyecto, una serie de cabañas. Entonces estamos ahorita enfocados un poco en cómo podemos, más que nosotros, encargarnos de que sucedan todos los proyectos, de hacernos cargo de diseñar, construir y llevar a cabo un proyecto, cómo podemos ayudar a que se realicen muchos proyectos y cómo podemos formar a quienes están interesados en aprender en cómo construirlo, en cómo diseñar, o cómo podemos asesorar proyectos de personas que ya construyen o que diseñan o que tienen un proyecto y un equipo y quieren aprender a trabajar con el bambú. Entonces, eso es un poco la labor en la que estamos ahorita. Y contarles que pues, como toda esta experiencia se aterriza en un proceso muy bonito, que es un diplomado de inmersión en el mundo del bambú, que realizamos aquí en San Rafael, que lo hacemos una vez al año. Eh, y es un proceso de 11 días donde se explora eh, como el bambú desde el elemental, desde cómo crece, cómo se debe sembrar, cómo se cosecha, cómo se debe hacer el tratamiento, pero cómo son los conceptos para diseñar y finalmente cómo se construye. Todo esto desde la práctica con maestros internacionales, de aquí de Colombia, de otros países. Hemos realizado eh, diplomados junto a Pablo Luna, que es un estudio que tiene un proceso muy bonito en Bali. Ahorita la próxima versión va a ser en enero del próximo año, del 8 al 18 de enero, y vamos a estar con los amigos de Quincha Bambú, que trabajan en México,
que han tenido experiencia creando estructuras monumentales muy grandes con bambú, y que justamente van a estar como compartiendo un poco toda esta experiencia, la cual va a estar mucho más enfocada en, bueno, si quiero diseñar un proyecto, si tengo un proyecto diseñado, ¿cómo lo construyo, no? ¿Cómo hago las plantillas? ¿Cómo hago los andamios? ¿Qué debo tener? ¿Cómo son los procesos o el paso a paso en obra? ¿Y cuáles son las técnicas que puedo aplicar? Entonces, eso como para cerrar, digamos, esta charla, contarles que es lo que estamos ahorita. Muy bienvenidos a San Rafael, donde hay varias de las estructuras que hemos construido a participar de estos espacios de formación, y también muy abiertos a que estos espacios de formación se puedan vincular a la academia, que se puedan generar talleres prácticos, espacios de creación colectiva, donde pues más allá de escuchar se pueda llevar al hacer, ¿no? Y generar ejemplos que puedan dialogar directamente con las diferentes áreas, eh, que es muy bonito porque, o sea, esto se puede visualizar desde muchas maneras, pero desde todas como que permite acercar mucho pues, el arte, la arquitectura, la ingeniería, y como esa posibilidad de construir en colectivo también, que muchos otros materiales a veces es muy complejo, y con esto como que lo posibilita de una manera mucho más agradable. Entonces, con esto como que doy ahí como cierre lo que tenía para compartirles. Si tienen alguna otra duda, inquietud, algún otro aporte también que al realizar, muy bienvenido. Bueno, por aquí ya no han surgido más dudas. Si alguno quiere interactuar con nuestro ponente, pues nos alza la manito de pronto. Han estado todos muy atentos y pues bueno, las preguntas se hicieron durante la charla. Nosotros queremos siempre pues como que nuestro ponente al final nos dé como una última reflexión para nuestros jóvenes, una reflexión pequeña que quieras compartir con ellos, y para decirles también que si bien hoy es nuestra última charla, algunos de nosotros el próximo miércoles tenemos nuestro evento evaluativo final para que estén muy pendientes de cada institución. Uraba, si nos quieres compartir una última eh, reflexión para nuestros jóvenes. Pues, qué compromiso. Eh, yo creo que, o sea, más que, no sé qué tan profunda puede ser, pero pues creo que un poco la invitación que nos ha hecho el bambú mucho es como a confiar en esa posibilidad. O sea, para nosotros siempre quisimos generar un proceso, un proyecto que pues, nos permitiera primero estar en el territorio. Yo siempre he crecido en zonas rurales y pues, me parecen muy chéveres las ciudades, pero no viviría ahí, y siento que hay que oxigenarlas un poco, y quería crear algo que desde el campo pudiera aportar soluciones. Siempre he querido y como impulsar procesos pues que vayan más allá, ¿no? Que donde en realidad lo importante sea impactar de manera positiva para las personas, al territorio. Y el bambú se fue presentando como esa posibilidad, pero en realidad nosotros en ningún momento pensamos, o sea, que íbamos a hacer o un estudio de arquitectura o una constructora o una academia que se dedique a enseñar, ¿no? Todo esto se ha ido dando de manera muy orgánica, y yo siento que lo más importante es porque amamos lo que estamos haciendo, o sea, sentimos que tiene mucho propósito, nos gusta lo que hacemos, y a eso le hemos como entregado todo, ¿no? Y el bambú nos ha ido como acompañando y llevándonos de una manera muy bonita para que eso sea posible, ¿no? Entonces, creo que más la invitación es como a poder en realidad dedicarle la energía a ese tipo de cosas y proyectos que en el fondo uno sabe que valen la pena, que son buenos, que son buenos no porque generen recursos, son buenos porque impactan positivamente, porque más allá de quizás mover una economía, en realidad sí está generando una solución para un tiempo en el que el mundo necesita soluciones un poco más creativas, ¿no? Entonces, como que lo bonito de esto es que si bien tuvimos que poner mucho esfuerzo y mucho tiempo en el que quizás pues no sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo, en algún momento eso empezó a tomar mucho más sentido, y hoy nos permite como impactar a muchas personas en muchos lugares, eh,
y cada vez tener como más motivación para poder hacer que esta experiencia siga nutriéndose y siga nutriéndonos y hacer que eso sea como recíproco para todos. Ay, súper bonito. Sí, es amar lo que se hace. Con eso se tiene todo. Esa construcción de Sí, Bahía así es. Solano está súper linda. La cos- Muy linda. sí, pero el mantenimiento junto al mar es difícil, Urabá, eso es difícil, porque Pues está mira, súper hay que bonito. tener varios factores, porque el tema de la salinidad es bastante fuerte, ¿no? Entonces, en esa estructura, pues algo que se tiene muy presente es utilizar muy poca tornillería. Allí casi todos los empalmes están hechos con tarugos, como que son pines, como clavos del mismo bambú, y eso ayuda mucho a no tener como tornillería que se oxide, toda la tornillería que se utilizó, tipo de tornillería como marina, ¿no? Como de acero para justamente ese clima. Y después a nivel de mantenimiento del bambú, sí hay un contenido alto de humedad, entonces es fácil de que de pronto haya un tema de hongos. Entonces son estructuras que no pueden cerrarse mucho, esta estructura tiene muy buena ventilación y después sí necesita más o menos como caño u una pintura. Pero lo principal es como que no haya encierro dentro de los espacios. Esta estructura lleva un par de años construida y está muy bien, la verdad. Se le ha hecho un mantenimiento como toda la parte exterior, pero de resto ha funcionado todo perfecto. Ay, súper bueno. Gracias por compartir con nosotros esto tan bonito. De verdad, yo tuve la oportunidad de estar en Casaire y eso fue una desconexión total. Eso fue hermoso. Entonces, sí, muchas gracias. Te quieren saludar, pero vamos a dar por terminado hoy. Que si te quedas un momentico, Urabá, que quieren saludarte por acá alguien, me comenta mi compañera María Eugenia. A todos les doy muchas Bueno, gracias súper. por compartir con nosotros todo este semestre. Muy feliz de que, pues, de que nuestro tema haya sido tan aceptado por todos ustedes y gracias a nuestros ponentes que compartieron un montón de conocimiento con nosotros, conocimiento pues que nosotros como ingenieros a veces no tenemos. Súper bueno. Muchas gracias a todos los asistentes, muchas gracias, Urabá. María, yo creo que ya puedes detener la grabación para que eh, nuestra compañera salude a nuestro ponente. Por acá todavía estás, María.